Bienvenidos a Angularidades, donde estaremos conversando sobre temas alrededor del framework de desarrollo Angular para crear aplicaciones web. Hola, en el episodio de hoy nos acompañan Antonio de Tegucigalpa y Ricardo de San Pedro Sula, ambos de Honduras, y estamos acá en un Creator Studio Pod dentro de la convención dedicada a Google Cloud Next 2026. ¿Qué les parece el espacio? Asombroso, mejor imposible. Sí. Tenemos un gran setup para este episodio. Sí, tenemos teleprompter por acá abajo, así que vamos a estar guiándonos de vez en cuando para no perder la rima de las preguntas. Tenemos que tratar de hacerlo en supuestamente 20 minutos, así que vamos a ver qué tal podemos ir sobre todo el proceso. Y dado que estamos en un evento que gira en torno a todo lo que tiene que ver con la computación de la nube, vamos a estar conversando hoy acá acerca de cómo ejecutar aplicaciones de Angular en modo híbrido, cómo evitar romper la aplicación, por supuesto, en el servidor, y cómo enfrentar ese problema de la parálisis que normalmente nos puede venir a muchos acerca de irse por un lado con la abstracción administrada de Firebase App Hosting o ir con un control bien preciso, bien granular con el Google Cloud Run. Vamos a empezar, para dar un poco más de contexto, al tema de que durante años el ecosistema de Angular estuvo dominado por CSR, es decir, por Client Side Rendering. Y sin embargo, con la estabilización reciente, con las versiones fundamentalmente después de Angular 17, que lograron estabilizar todo lo que tiene que ver con SSR, con la hidratación incremental, tenemos ya una serie de herramientas poderosas que nos permiten llevar la carga del lado del cliente hacia el servidor y utilizar los mecanismos estáticos también con los que la web estaba acostumbrada a funcionar desde los años 90 con el Static Site Generation y finalmente el código que vivía siempre del lado del navegador hoy en día también puede correr en el servidor. Pero ¿cómo ustedes enfrentarían desde el punto de vista del liderazgo técnico la decisión de mover hacia server-side rendering, la aplicación de ustedes, aunque la aplicación del lado del negocio no tenga una necesidad de tener una presencia fuerte del lado de los motores de búsqueda, así como no necesita apuntar bien al SEO, pero sí de alguna manera sacarle alguna ventaja a SSR? ¿Cuál sería la motivación principal desde el punto de vista técnico? Yo creo que no solo podemos mirar solo por moda simplemente, sino que obviamente tenemos que ver otras variables y otros factores y uno de ellos pues obviamente es el performance que podamos tener. Sí, porque muchas developers o muchas empresas no ven tanto el performance, simplemente ven que obviamente el trabajo se está haciendo en el servidor y es cuando queremos mandar toda la carga de cómputo al servidor y que el servidor haga su trabajo, pero obviamente también tenemos otros muchos beneficios y ahí es donde entran el Core Vitals con ciertas métricas, ¿no?, que van a mejorar muchísimo si el trabajo ya no se hace en el navegador, porque la carga mayor va a pasar al servidor. Y vamos a tener obviamente muchas mejoras como en el Largest Contentful Page. Eso es una métrica muy importante para el tema del performance. Entonces es una métrica que se beneficia muchísimo sobre la migración al server-side rendering. Exacto. Si, por ejemplo, como decías, que es una aplicación Enterprise, lo que podemos hacer es dividir, por ejemplo, la sección para los administradores. Las herramientas internas no necesitan tener un buen SEO y ser descubiertas, sino que necesitan correr bien y correr rápido para que no tengamos tantos tickets de hey, esta cosa va lenta, exacto, estoy tratando de enviar este formulario y nunca me carga, estoy tratando de ver esta parte y nunca me carga. Y también ver que, por ejemplo, si en el Enterprise hay personas que trabajan en áreas con el Internet que no es muy bueno, como en Latinoamérica, India o algunas partes con poco acceso a Internet, vamos a tener esos problemas si lo tenemos en el lado del navegador. Entonces, si ya lo enviamos desde el servidor precompilado y solo es muchas partes son el puro HTML, eso va a ir bastante rápido, vamos a reducir los tickets y además de eso, nuestra aplicación va a fluir. Exacto. Sí. Sí. Y si de pronto, por ejemplo, tenemos que tomar la decisión de irse por un proveedor de servicios
bueno, que básicamente Firebase App Hosting ofrece de una manera muy fluida la capacidad de desplegar aplicaciones en ella. Pero si tenemos que tomar la decisión entre una y la otra, que habíamos mencionado previamente, Cloud Run, ¿cuál es la narrativa desde el punto de vista técnico que ustedes normalmente deberían considerar, dado que obviamente Firebase App Hosting está montado por encima de toda la arquitectura de Cloud Run? Sí, como lo dijiste, obviamente si es una capa arriba de Cloud Run o de la arquitectura de Google Cloud. Para ese punto yo creería que algo muy válido que debemos tomar en cuenta, obviamente App Hosting es súper rápido, lo podemos hacer el deploy de una manera muy veloz, obviamente tiene muchos beneficios también, pero en el momento que llegue las limitantes para poder seguir escalando es ahí donde entra en juego Cloud Run. Exacto. Sí, en ese momento donde necesitamos muchísimo más control para hacer los balancers, hacer otras cositas ahí que no las podemos hacer con App Hosting porque es una abstracción muchísimo más cerrada. Entonces ahí en ese momento pues se analiza y se dice, ok, vamos al siguiente paso que ahora sí es Cloud Run. Sí, también es un tema de costos, porque los costos son bastante diferentes, y también de necesidad, porque hay algunas cosas que tenemos dentro de App Hosting, como me decías, que son ciertas customizaciones que podemos hacer, pero Cloud Run permite más flexibilidad si ya sabes. Exacto. O sea, si ya sabes qué cosas necesitas en específico con los load balancers, qué cosas ocupas, por ejemplo, con Redis, o qué otras cosas más le vas a poner, creo que es mejor que utilices Cloud Run. Entonces todo depende de cuál es la arquitectura que tengas en la app y qué tan grande sea. Claro. Sí. Y bueno, Angular soporta actualmente, Sí. el Angular moderno, todo lo que tiene que ver con la arquitectura híbrida, de poder definir en un fichero súper sencillo de leer, de redactar, cuál es la manera en la que uno va a servir la aplicación, de manera pre-renderizada utilizando SSG o dinámica, empleando toda la carga del lado del cliente o utilizando lo que va viniendo del servidor con mecanismos de hidratación no destructiva. Pero independientemente de que es muy fácil desde el punto de vista uno con la experiencia de usuario, de definir qué cosa va a ser pre-renderizada o cargada del lado del servidor o del lado del cliente, ¿cuál es el fundamento que hay por detrás a la hora de tomar la decisión de irse por alguna de estas tres variantes y tomar la aplicación de Angular de una forma que pueda ser eficiente para que usen lo mejor de cada uno de esos mundos? Sí, yo creo que ese es un patrón bastante normal y es uno de los mejores patrones a la hora de decir no solamente elegir solo un camino, sino que podemos hacer un merge o mezclar dos caminos. Por ejemplo, cuando tenemos un contenido súper estático que no va a cambiar, que es el mismo desde que está en local y que se hace el build hasta que está en producción, nunca cambia. Para dar un ejemplo, un blog post, ese blog post va a ser igual en todo momento, entonces ese es un punto de partida para que podamos usar Static Site Generation con Angular. Correcto. ¿Sí? Luego podemos pasar a otras páginas que puedan tener algo un poco más dinámico, y ahí podemos utilizar Server-Side Rendering cuando necesitamos cambiar datos del usuario, algo que viene un poco más dinámico. Y luego la parte del cliente, si queremos como que procesar algunos datos en el cliente, tenemos que tener acceso obviamente a las APIs del navegador, tal vez al storage y cosas así. En ese momento pues sí es como cada uno de los caminos a seguir para qué tipo de renderizado elegir en determinado momento. Pero si bien es cierto, pues los dos primeros pueden combinarse y hacer obviamente un gran equipo. Exacto. Sí, concuerdo con ello. Es más que todo la necesidad de nuestro usuario final y la experiencia que nosotros le estamos dando. Y de hecho, relacionado con la experiencia final, también la experiencia de nosotros desarrolladores importa. Y por ejemplo, una de las cosas que uno de los problemas técnicos que uno enfrenta a la hora de desplegar aplicaciones con Server-Side Rendering es dónde realmente y cómo debería ser la ruta crítica de todo el proceso de debugging, de poder depurar una aplicación, porque ya los console logs y los errores del lado del cliente que disparan problemas de JavaScript no son necesariamente visibles, de hecho no lo son, cuando hay un problema del lado del servidor. ¿Cómo es que ustedes manejan de manera cohesiva la transmisión, la traza que se va generando desde el servidor hacia los problemas que puedan ocurrir en el cliente o viceversa?
Sí, tenemos que cambiar un poquito la mentalidad, ¿no? Porque ya no podemos solo darle doble clic, abrir la console log o las herramientas del developer, sino que ahora tenemos que pensar algo como más como un sistema distribuido donde hay varias corrientes, por así decirlo. Obviamente tenemos siempre el navegador, que es lo que ve el usuario final. También tenemos la parte del backend, que puede ser, por ejemplo, Node.js, y luego tenemos posiblemente APIs externas que estemos utilizando en nuestra aplicación. Entonces ya los errores ya no están en el navegador. Si algo falla, no está en el navegador. Obviamente se hace en el Google Cloud Login o en el Google Cloud Trace para traquear los errores. Pero ahí lo que pasa es que perdemos un poco el contexto, ¿no? Si bien es cierto, pues obviamente el usuario final dice hubo un error. Pero ¿cómo lo traqueamos? ¿Cómo sabemos de dónde es ese error? Porque puede ser el mismo navegador, puede ser que suceda un error en una request, puede ser que suceda un error en el backend. Hay muchos lugares donde puede suceder y no lo sabemos. Claro. Entonces ahí tenemos que empezar a utilizar ciertas herramientas, y una estrategia un poco sencilla o una estrategia común podría ser que cada una de las requests pueda tener un ID o un ID igual, idéntico para las requests que están relacionadas, por ejemplo, y podemos utilizar algo que tiene Angular, que es un transfer state, en combinación con el Google Cloud Trace, el Google Cloud Login, para poder traquear y darle un poco más de contexto a cada una de esas requests que puedan estar pasando, y ahí saber de dónde es que está viniendo el error, y no estamos perdidos en el contexto de saber, ok, pasó un error, pero no sabemos de dónde viene. Exacto. Sí. Sí, por lo general es utilizar un trace, que es un trace ID en el cual uno puede debuguear desde la consola, porque ya no estamos viendo console logs, ya no estamos debugueando, estamos trazando qué cosas están sucediendo y qué procesos son los que no están funcionando bien. Exacto. Y a partir de ahí podemos venir y reparar, construir y hacer mejores soluciones. Exacto. Y generalmente en el mundo de hoy, cuando uno utiliza un modelo de inteligencia artificial generativa para ir a desarrollar los cimientos de una aplicación de Angular con server-side rendering, a veces puede que si no tenemos nuestro modelo, nuestros agentes bien entrenados, nos pueda generar elementos que asuman un acceso directo al DOM, al Document Object Model del navegador. Sí. Por ejemplo, puede ser a Windows o puede ser a contextos que no estén disponibles en Node.js del lado del servidor. ¿Cuál es la forma más directa, incluso la más eficiente, de poder entrenar y de poder ayudar a los modelos estos de inteligencia artificial que utilicen tanto la documentación de Angular como el conocimiento de que esta aplicación va a correr en plataformas híbridas que no necesariamente depende de la típica tradicional plataforma del lado del browser? Ahí cambia bastante también el tema, porque nosotros normalmente escribimos código porque se va a ejecutar en el navegador, ¿no? El código está escrito para eso, y a veces los LLM escriben código que se va a ejecutar en el navegador y puede tener acceso a ciertas API que están en el navegador y que existen. Cuando empezamos a escribir código que se va a ejecutar en el servidor, vamos a empezar a ver como que pequeñas partes se pueden empezar a romper de la aplicación. No hablamos solamente sobre LLMs. Entonces debemos escribir, o que el LLM escriba código que sea seguro para el backend. Pero para eso también, aparte de agregarle otras herramientas con esto de ahora que está saliendo de Angular Skill y con el MCP, con todas estas cosas, también tenemos que darle un poco más de contexto al LLM y decirle, ok, quiero que escribas código que sea seguro para server-side rendering, no simplemente solo para el navegador. Y eso, desde mi experiencia, ayuda muchísimo a que el código sea seguro para el navegador, que use, por ejemplo, en Angular es popular el Is Platform Browser para ejecutar código que solo necesita en el navegador, o utilizar algunos hooks de los componentes también para saber en qué momento hacer el uso de ese código, disparar ciertas funciones o acceder a ciertas API que van a estar disponibles únicamente cuando la app se haya hidratado, se haya renderizado por completo en el navegador. Un detalle que nosotros tenemos que decirle al LLM que no utilice, que es, por ejemplo, local storage, porque no estamos utilizando local storage, el servidor. Correcto. Entonces, sí, hay otros mecanismos de poder persistir la sesión o de alguna forma poder utilizar otro tipo de elementos. Sí. Que no nos da tiempo a cubrir hoy, pero... Sí, no, que sí pueda tener acceso, pero que lo haga en el momento que debería hacerlo, ¿no? Sí. Porque obviamente siempre las APIs, inclusive en server-side rendering, vamos a tener en algún punto
que utilizar las APIs de navegador, ¿no? Porque Sí. la aplicación puede que lo requiera, pero hacerlo en el momento idóneo, ¿no? Después de que ya esté renderizada, que ya esté cargada todo en el navegador, ahí, ahora sí, vamos a cargar alguna API de navegador, podemos inclusive acceder al local storage para, no sé, guardar algo, lo que sea. Mínimamente, obviamente, porque la app ya se hace en el servidor, obviamente podemos utilizar otros mecanismos, guardarlo en otros lugares también, entonces de esa forma vamos a tener una aplicación que sea segura en el servidor y que no empiece a fallar, obviamente. Claro, y también en la parte de la planificación de Sí. la aplicación, antes de escribir ni siquiera la primera línea de código, todo lo que tiene que ver con Spec Driven Development, con poderle pasar las instrucciones necesarias para que tenga un contexto Exacto. mucho Sí. más preciso. ¿Cómo generalmente recomiendas que se haga? Generalmente es definir bien la arquitectura, qué parte vamos a empezar a utilizar, de qué manera, qué va a ser estático, qué va a ser generado en el servidor, qué cosas son dinámicas, qué necesitamos nosotros que sea en el cliente, y además de ello ir definiendo bien cuál es la meta objetivo al final. Claro. De, hey, quiero que esta parte de aquí sea más rápida para que los usuarios puedan pasar al siguiente funnel, por ejemplo. Sí. De, hey, si tengo una aplicación en la que yo quiero que las personas se logueen, o sea, que necesito que el login vaya rápido. Exacto. O que el first pane que tiene, que se mire algo, que no quede la página en blanco, o que tengamos aquel infinite loop gigante que hace que las personas digan, esta cosa no funciona, está rota y me voy. Y ahí uno va a buscar todos los atajos y Sí, de cierta manera sí. poder tener esa conversación directa con la AI para poder comentarle, independientemente si estamos utilizando Anti-Gravity o cualquier otro entorno integrado de desarrollo, y empezar a darle forma a la aplicación antes de que la aplicación tenga ni siquiera su estructura de boceto. Sí. Entonces, muchísimas gracias de nuevo por estar acá en Las Vegas, en el Google Cloud Next 2026. No, muchísimas gracias, Muchísimas gracias por la a ti invitación, por la Alejandro. invitación, y siempre es un placer hablar de este tipo de herramientas y tecnologías, y más aquí en el Google Cloud Next con este hermoso setup que no voy a dejar de admirarlo, ¿no? Porque está Sí. súper top para lo que estamos haciendo, así que me siento como bastante pro acá, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, nos vemos pronto entonces y manténgase al tanto de los nuevos episodios. Saludos. Chao. Gracias por escuchar este podcast y espero que te sean útiles los temas abordados durante el episodio. Si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo para no perderte ninguno de los futuros tópicos relacionados con frontend, interfaces gráficas, arquitectura de software y desarrollo web a través de Angular.